¿Cómo llega un chico de Mozambique, África, a México? Cuando estábamos en el aeropuerto, sentí que una mano me detenía. Al director de recursos humanos no le parece tu color de piel. México no ve si eres negro, si eres de dónde, si vienes de África, si vienes de donde sea. Y me prometí a mí mismo que iba a triunfar, ¿no? Rui, ¿qué fue para ti lo más difícil para dejarlo atrás en tu antigua vida en Mozambique, África? Lo más difícil que dejé atrás en África, en Mozambique, pues yo creo que fue mi familia, mi mamá. En específico, ¿no? Porque yo creo que siempre los hijos varones tienen una conexión muy, muy diferente con las mamás, con sus mamás. Lo más complicado fue dejar a mi mamá y obviamente la vida que estaba acostumbrado a vivir para vivir una vida que desconocía, que me emocionaba, pero no sabía cómo iba a ser, pero que al final me encantaba, ¿no? La posibilidad de descubrir algo nuevo. ¿Y qué dirías que es lo más bonito que has encontrado acá en México? Pues, en tu nueva vida. Lo que he encontrado aquí en México en mi nueva vida ha sido mi esposa mexicana, mis hijos que son mexicanos obviamente. Y sobre todo estoy seguro de estar en uno de los mejores países del mundo, con las mejores personas del mundo, que es México y su gente. Muy agradecido con eso. Bienvenido otra vez, ya es la segunda vez. Muchas gracias que te animaste a venir otra vez a Choque Cultural. Ya hace casi un año. Mi alegría molesta. Si me odias, mejor ignórame porque voy a seguir brillando. México me ha recibido súper bien y no voy a permitir que hables mal de México. Así es, un año que grabamos y para mí es siempre un honor poder regresar aquí a tu estudio para grabar y siempre nos la pasamos de bien chido porque todo fluye de la forma más chingona posible y me encanta estar aquí, la verdad. Sí, un poco tal vez de lo que pasó hace un año detrás de las cámaras. Después incluso nos fuimos a comer tacos. Así es. Quedaste aquí una noche y justamente esos días estaba en mis cuadernos y de repente sale una hoja y digo, ¿de quién es esa letra? Porque tienes una letra muy muy bonita. Y ya vi como tu nombre, Rui Machalele, porque arrancaste temprano en la mañana y dijiste muchas gracias por todo, etcétera, y nos dejaste una pequeña notita. No, sí, para mí fue muy agradable. De hecho, agradezco a ti, a tu esposa también, me ha recibido súper bien. Ese día realmente yo no sabía qué iba a hacer y ustedes me dijeron, no, te puedes quedar aquí sin ningún problema. Yo, no quiero incomodar, no pasa nada, Rui. Pero sí me tenía que ir muy temprano al día siguiente y dejé esa nota, porque aquí las palabras que puse ahí me nacieron aquí del corazón, tal cual son, y muy agradecido con ustedes, la verdad. Carnal, muchas gracias. Oye, ¿y qué hay de nuevo desde la última vez que estuviste acá? Yo me acuerdo, la última vez tú ya comentaste, estoy a punto de renunciar a mi trabajo de oficinista, de godín, después de años o casi más de una década de ejercerlo. ¿Qué hay de nuevo? También sufriste para ser godín, ¿no? O sea, me comentaste antes, has tenido varios trabajos mal pagados. Sí. Ha sido todo un proceso para encontrar la chamba que, pues, tienes todavía, pero ya la renunciaste. Sí, ya la renuncié. Ya puedo decir abiertamente. Cuando ya salga esa entrevista, ya no estaré en las oficinas. ¿Mañana? ¿Qué hay de nuevo? Es que sí renuncié. De hecho, fue de los pasos más importantes que di en mi vida porque para seguir un sueño no tenía nada seguro. Supuestamente tenía el trabajo seguro cuando estaba en la industria automotriz y como te había comentado me iba muy bien, gerente de logística para América Latina, una empresa automotriz importante, pero ya no me llenaba, ya no me llenaba y ya no era una cuestión de dinero, ¿sabes? Entonces tomar esa decisión de renunciar para decir, ahora lo que sigue es que voy a buscar mi sueño. Quiero ser conferencista. Yo quiero inspirar a otras personas con mi historia. Fue algo disruptivo que tuve que hacer. Y muchos me decían que estaba loco. Claro. Muchos me tiraron del loco, la verdad. Aparte, claro, responsabilidad, padre de familia. Claro, claro, mucha responsabilidad porque algunos decían, oye, tú eres irresponsable porque tienes 2 hijos, tienes una esposa, tienes cuentas por pagar. ¿Por qué vas a arriesgar? Vas a dejarlo seguro para ir a algo
que ni siquiera a lo mejor vas a triunfar. A lo mejor, unos me dijeron que el español ni siquiera era mío. Dice, a lo mejor ni siquiera te van a escuchar porque no es tu idioma nativo. O sea, escuché de todo. Y yo me senté con mi esposa y dije, ok, mi amor, ¿qué prefieres tú? ¿Tener el sueldo cada mes y un esposo infeliz en un trabajo que ya no le llena? ¿O prefieres que arriesgue a seguir mi sueño y durante un tiempo vamos a apretar el cinturón? Ni modo, pero voy a seguir mi sueño. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que al final después yo digo, ok, me equivoqué, no me salió y me regreso a la industria automotriz. Pero qué chingón que salió todo bien. Sí. No, sí. Sigue saliendo bien, bro. Y va a seguir saliendo bien. Porque así es el mexicano de chingón, bro. No, sí, yo contento porque yo cada rato te vi como en Instagram de viajando de ahí para allá. Y sí. Uf. Chingón. Y incluso ya también compartiste escenario con algunos muy pesados de ese medio de las conferencias. Así es. Sí. Lo más bonito de esto es que con esas personas que ya son pesadas, al inicio es un sueño, parecen personas inalcanzables. Y cuando me tocó con una de esas personas pesadas la primera vez compartir escenario, yo era el telonero, el que aperturaba, después venía el principal. Avanza el tiempo y ya después yo también soy uno de los principales, ¿no? Y ya estamos ahí como que a la par los dos, como conferencistas ancla. Entonces uno dice, wow, o sea, los sueños sí suceden, ¿sabes? Tenemos que atrevernos un poco a ser locos, ¿sabes? Que nos falta un poco de un tornillo, no pasa nada. Claro. Eso también está a veces importante, que nos falten los tornillos. Oh, sí, ¿no? Amigo. Pues qué aburrido que también todos los tornillos estuvieran bien ajustados, mira, ¿no? Hay un amigo mío. Uno que otro tiene que estar suelto. Así es, tiene que faltar un tornillo. 2 quizás, pero 3 ya es demasiado. Sí. Pero 1 o 2 que te falten, no pasa nada. No, incluso es mejor porque está más flexible todo, ¿sabes? La máquina se mueve. Así es. Nunca sabes, es impredecible. Entonces, como dice un amigo mío, mira, Rui, es que los cuerdos no cambian el mundo. Los locos sí cambiamos el mundo. Sí. Entonces, justamente hay ese dicho de que el hombre cuerdo intenta adaptarse al mundo, pero el hombre loco intenta adaptar el mundo a sí mismo. Por ende, todo el progreso depende del hombre loco. Claro que sí. El hombre no cuerdo, pues. Sí. Dime tú, todas las personas en este mundo que han hecho algo importante en su vida, disruptivo, o los grandes pensadores, los grandes inventores, han sido personas que les han rechazado. Y no quiero decir con esto que tengas que ser alguien mundialmente famoso, que tengas que inventar algo, no. Sé un loco, pero en tu vida. Claro. Sé un loco para hacer de tu vida algo diferente. Claro. Es demasiado triste llegar a este mundo, estar viviendo una vida que tú no quieres, porque tienes miedo de lo que van a decir, tienes miedo de fallar. Lo más cierto es que nos vamos a morir. Entonces, ¿de qué más tienes miedo? Claro. Pues vive tu vida. ¿Nos podrías resumir como en unos 10 minutos un poco tu historia? Si se la quieren echar toda, la historia de Rui está en la entrevista que ya hicimos hace un año, pero como resumido los puntos más importantes de desarrollo. O sea, cómo llega un chico de Mozambique, África, a México. Toda esa historia en 10, 15 minutos, ¿cómo fue? Sí, mira, es interesante esa historia porque yo nací en Mozambique, como muchos de ustedes saben, está en el sur de África, pero desde que era chico, muy chico, yo siempre supe que había nacido para hacer algo diferente. Pero nací en un entorno donde decían, aquí no puedes soñar, aquí tus sueños nacen muertos. Es más, yo siempre desde chiquito supe que no existía Santa Claus, ratón de los dientes, siempre supe que no existía. Imagínate. Es como que no te ilusiones. Entonces, cuando empiezo a tener la ilusión de salir de Mozambique, me empiezan a decir que no, es imposible. El mundo te aplasta, ¿no? Era una de esas frases. Sí, y sobre todo y de una persona sumamente importante para mí, que es mi madre. Sí. Y lo hacía por el amor que me tiene. O sea, no que me tenía, que me tiene. Hijo mío, el mundo te va a aplastar, el mundo te va a aplastar. Yo digo, ¿por qué? Porque el mundo aplasta a personas como tú. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Cómo soy yo, no? Es cuando dice, es porque eres negro, ¿no? Entonces fue la primera vez que me di cuenta que quizás el mundo tendría problemas por la forma en la que te ves. Pero yo seguí siempre insistiendo porque yo siempre supe que era más que una etiqueta. Entonces empiezo a investigar cómo salir de Mozambique. Descubro que hay una institución gubernamental que da becas para salir de Mozambique.
fue toda una odisea, fue un proceso larguísimo para poder salir de Mozambique. Logré hablar con la persona que sí me daba las becas, y para que me recibiera esa persona fue un proceso, pues no voy a alargar ese tema ahí, pero sí fue un proceso para que me abrieran la puerta. Pero el día que me abrieron la puerta y yo estaba delante de la persona que me iba a cambiar la vida, yo dije, Rui, esa es tu oportunidad. Y fue ahí cuando pude pasar para entrar y me recibió. Fue un poco, me juzgó él inicialmente porque le había insistido tantas veces, pero el punto es que hice mi talacha, mi labor, salí de Mozambique. Pero hay algo ya que quiero comentar, que yo creo que nunca he comentado en ninguna entrevista. Cuando estábamos en el aeropuerto, yo tenía que pasar ya a la sala a mi gate, a mi sala de embarque. Me acuerdo perfectamente que mi mamá, sentí que una mano me detenía. Uh-huh. No quería que salieras, pues. No quería que saliera. Entonces, me detenía algo me detenía. Yo sentía que mi playera, yo me acuerdo perfectamente, traía una playera amarilla. No se me olvide ese día. Algo me detenía, yo seguía caminando. Cuando volteé a ver de reojo, era la mano de mi madre, era mi madre, ¿no? Y escuchaba su susurro de ella pidiendo que no me fuera, ¿sabes? Ya en ese momento, para mí fue como decir, wow, si volteo a ver... ¿Pero eso fue mental o sí sucedió? No, sucedió. Ok. Y yo la escuchaba así como ella llorando en voz baja, pero pidiendo que no me fuera. Yo tenía ganas de voltear y abrazarla, decir, mamá, tranquila, pero yo dije, no, Rui, si tú volteas, te vas a rendir, aquí te vas a quedar. Me acuerdo que se estiró tanto la playera, Jan, hasta un momento que ¡pum! O sea, yo pasé de tener una playera a tener un mini vestido. Porque se estiró tanto la playera, yo seguía caminando, mi mamá no la soltaba, y ¡pum! Soltó la playera, agarré la punta de la playera y me limpié las lágrimas y me prometí a mí mismo que iba a triunfar, ¿no? Que no me podía permitir fracasar. Pero te soy honesto, en ese momento yo pensé ya, empecé a tener conflictos conmigo mismo internos, porque yo me decía, Rui, ¿estás siendo un hijo exitoso o estás siendo un hijo ingrato? ¿Por qué tipo de hijo deja a su mamá llorando? Pero claro, era mi sueño, era mi oportunidad para seguir mi sueño. Mi mamá ya había vivido su vida, ahí estaban mis hermanos, estaba mi papá. Era mi turno de seguir mi camino, ¿no? Entonces eso fue de las cosas más impactantes que viví. Y después llegué a Marruecos. Pero ahí estudiaste, ¿no? En Marruecos. Sí. De Mozambique llegué a Marruecos. Hice escala en París, en Charles de Gaulle. Y fui a Marruecos. Pero yo había dicho a mi mamá que yo iba a estudiar fuera de África. Y mi mamá decía, pero Marruecos sigue siendo África. Mi mamá siempre me ha retado, ¿no? Claro. Pero yo sabía que no se había acabado el curso. Yo sabía que iba a seguir avanzando. Entonces pasó el tiempo, Jan, y tuve la oportunidad de salir de Marruecos. Peleé por una beca, como no tienes idea, una historia. Salí de Marruecos, llegué a España. Pero Marruecos fue el país que yo creo de los retos más importantes que he tenido en mi vida. Entonces, que también culturalmente es diferente. Marruecos a tu país, sí, en religión, en muchos otros aspectos. Es. Porque es considerada Marruecos como África Blanca, ¿no? Pues, claro. Mayormente son los árabes. Son los árabes, ajá. Sí. Así tienen la tez de piel como los mexicanos. Sí. Hay blancos, hay más apiñonados, ¿no? Sí. Pero, claro, llegas ahí y eres negro. Entonces, ¿cómo te decían? Me lo decías en la otra... O sea, me llaman Hasia. Hasia. Ajá, esa palabra... Es muy feo, ¿no? Esa palabra, Hasia. Yo al inicio pensaba que era un elogio, pero no. A cada vez que escuchaba Hasia, estaban diciendo negro, esclavo. Negro, esclavo. Eso significa o negro o esclavo. Fue un reto adaptarme, claro. Terminar. Agradezco lo que el país me dio, pero sí fue un reto porque me tuve que acostumbrar a normalizar el racismo. Uh-huh. O sea, ¿cómo normalizas el racismo? Pero para que yo pudiera sacar mis estudios, tuve que aprender a normalizarlo. Como de pasar por alto y sí, decir, pasar por alto, aquí entra. Decir que no me afecta, que no me afecta. Es ahí donde empecé a probar mi resiliencia también. Como decir, no me afecta. Aunque era duro escuchar, pero llega un momento que tú dices, me hago la víctima, me deprimo y digo, Dios, ¿por qué? Pues, digo, ni madres, yo soy chingón.
Claro, en ese momento no conocía la palabra chingón, pero, pero siempre supe que era chingón. A lo mejor eran señales de que de corazón era mexicano. Por Sí, eso ya, estoy... como ya sabía algo más allá. Yo creo que México me llamaba, ¿no? O sea, hola, negrito. Tú aguántale duro, bro. Aguántale vara, bro. Eres chingón, negrito. A huevo. Muchos de ustedes saben que además de mis propios canales, he ayudado a varios otros a crecer en YouTube y a llegar a más de 1,000 millones de visualizaciones con un sistema sencillo pero muy eficaz que desarrollé después de años de ensayo y error. Si a ti también te interesa crecer en YouTube, de verdad, no por curiosidad, sino porque sientes que tienes algo importante que compartir y quieres crecer tu canal con estrategia, grabé un video especial enseñando exactamente cómo tú también puedes aplicar este sistema. Está en un canal aparte, solo para creadores serios. Si ese eres tú, el link está abajo en la descripción. Si no, no pasa nada. Seguimos aquí con los choques culturales. Entonces, ese mi entusiasmo, esa mi forma de ser fue lo que me ayudó. Fue una batalla en Marruecos para sobrevivir. Fue una batalla para salir. Pues llegué a España y fue otra batalla. Porque Marruecos es francés. Ya. Y en Mozambique es portugués, Marruecos es francés. Pues llego a España para la maestría. Otro idioma. Otro idioma. Y la batalla que hice para llegar a España. Y temas culturales también, choques culturales también que sucedieron. Pero lo más chingón que me sucedió en España fue conocer a mi esposa mexicana. Eso fue lo más. Yeah. Yo, de hecho, ya te comento algo. Yo creo que la vida ya me había pateado tanto. Yo estaba en un modo, ¿sabes? En modo guerra, ¿sabes? Así con los puños así, porque no quería que nadie se me acercara. Yo estaba enojadísimo con la vida. ¿Por qué todo me tenía que costar tanto, no? Yo preguntaba, decía, Dios, pero ¿por qué las cosas me cuestan tanto? ¿Tenía un propósito o no tenía un propósito? Y hasta que, bueno, en su momento llegué a España, conocí a un grupo de mexicanos, que muy buena onda, imagínate, mexicano es un desmadre bueno en cualquier parte del mundo. Y en ese grupo de mexicanos conocí a mi esposa. Cuando vi que había algo de interés ahí mutuo, pero también me daba un poco de miedo, porque dije, no, es que el mundo, la gente solo me quiere lastimar y todo esto. Pero cuando se acercó con calma y me dijo, bueno, tranquilo, negrito, no vengo a pelear contigo, pero bueno, no de la forma que estás acostumbrado. Bajé la guardia, meses después me dijo, Rui, estoy embarazada. Es que andas con todo, bro. No mames. Pero yo siempre digo, mira, fue la bajada de guardia más hermosa de mi vida. Yo nunca voy a parar de repetir que la mezcla de Mozambique y México nacen unas personas chingoncísimas. Bien bonitas, parecen de caricatura Disney, bro. Sí, luego veo como las fotos en WhatsApp, ahí están re bonitos sus hijos. Gracias. Y en España terminas, ¿no? Tus estudios. Termino mis estudios, empiezo a trabajar en una empresa en España. Ahí nace mi hija en España. Y bueno, pasó aquel episodio de la primera vez que viví el racismo al 100%. En España. Sí, de forma tan explícita y tan directa. Ajá. Fue ahí donde yo dije, no, algún día voy a ser un grande en las empresas. Uh-huh. Voy a entender cómo funciona la psicología en las empresas. ¿Pero te pasó en un entorno laboral? Laboral. Ok. Mira, fue que mi esposa ya tenía 8 meses de embarazo. Uh-huh. 7 meses, ella trabajaba de mesera. Entonces me dijo, oye, Rui, ya estoy cansada. Ya me pesa mucho la panza. Yo todavía estaba estudiando. Entonces coincidió que al 8º mes y yo conseguí una chamba por 6 meses, ella ya se pudo quedar en la casa. Mi chamba era por 6 meses. Un mes más nació mi hija y tenía yo 5 meses de chamba. Y digo, bueno, tengo 5 meses para... Yo decía a mi esposa, bueno, no es que no se podía, aquí estoy, no es que no se podía. Entonces cuando voy a la empresa en España, antes de salir de la casa, mi esposa estaba con la niña en los brazos y me dice, mi amor, hoy vas a firmar el contrato. Yo, sí, mi amor, hoy voy a firmar el contrato. A ver, es que soy chingón, no es que no se podía. Según no podía llegar a salir de Mozambique, salía a Marruecos, de Marruecos llegué aquí a España,
según no se podía, aprendí el idioma, saqué una maestría, es la segunda maestría, y ahora tengo un trabajo y hoy voy a firmar después de 6 meses un contrato indefinido. Pero cuando llego a la planta, a la empresa, estaba una persona que me quería mucho, la verdad, una señora española que me quería mucho, pero ese día ya estaba diferente, estaba como agüitada, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿qué pasó? Me dijo, Rui, no te tengo buenas noticias. Yo, ¿pero qué pasó? No te vamos a dar el contrato. Yo le pregunté, oye, ¿pero qué hice mal? Yo ya iba listo para firmar el contrato. Me dijo, no hiciste nada malo, tu trabajo está excelente, pero al director de recursos humanos no le parece tu color de piel. Y así me hizo así. Jan, hoy lo digo, ya no se me hace nudo en la garganta. Pero antes yo no podía comentar eso. Claro. Ya. Se me cortaba la pinche voz. Ajá. Gacho. Yo dije, Dios mío, ¿es neta lo que yo estoy escuchando? Porque una cosa es que hubiera escuchado algo de racismo en la calle, en Marruecos, que me dijeran, ignoraba, pero cuando te dicen que no te vamos a dar trabajo por cómo te ves, o sea, ¿cómo vas a cambiar tú tu apariencia? Pues sí. Yo me acuerdo en ese momento, yo había visto la película de Mis Angelitos Negros, es una película mexicana, que Pedro Infante hizo una otra versión. Es una película antigua mexicana, donde está una niña que es negrita, su mamá es güerita, y la mamá no la quería porque ella era negrita, y la niña se agarró polvo, se puso en la cara, y fue con la mamá y dijo, mami, ¿ya me quieres porque soy blanca? Te lo juro, en ese momento pasó por mi cabeza, digo, a lo mejor por mi tamaño, me voy a meter en un costal de harina, voy a salir todo blanco. Y voy con el director de recursos humanos a decir, a ver, cuate, ya contrátame, ya cumplo con todos tus requisitos, ¿no? No, hoy lo digo, pero mira, claro. Pero al inicio, en ese momento fue, y Jan, te comento algo, cuando fue ese momento, Jan, se me viene el mundo encima, Jan, yo digo, ¿qué voy a decir yo a mi esposa mexicana? ¿Por qué no? Yo prefería que me hubieran dicho quizás, no la armaste, no la armaste. A lo mejor hubiera dicho, bueno, no la armé. Pero cuando me dijeron que era por mi color de piel, ya yo cuando iba a la casa, yo no quería llegar a la casa, ya. Yo decía, ¿qué voy a decir? Llegué a la casa, mi esposa toda contenta con la niña en los brazos. Mi amor, ¿firmaste el contrato? Yo dije, tardé en contestar. Yo dije, no, ¿pero por qué? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no firmaste el contrato? Yo dije, bueno, es por negro, me dijeron. Entonces, híjole, sí fue complicado ya decir eso a mi esposa. Y te soy honesto, en ese momento, Jan, yo pensé decir a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy nos dejamos, hoy tú buscas, para que tú busques otra pareja, para que ya no te equivoques, ¿no? Pero ahora sí, busca una pareja que se vea diferente, con un color de piel más aceptable en la sociedad. Así pensé decirlo, pero no se lo dije, pero lo pensé, porque yo no quería que ella sufriera. Porque si pasaba esto y yo no estaba listo para soportar este tipo de situaciones, ella sufriría, ¿no? Entonces, como se suele decir, el que ama también deja ir, ¿no? Pero yo creo que mi esposa, de cierta forma, intuyó que yo no estaba para nada bien ese día y me dijo, Rui, tranquilo, tú no perdiste trabajo. Esas personas te perdieron a ti, Rui. Me dijo, para arriba. Si aquí no es, vamos a donde vaya a ser. Cuando ya después de ahí decidimos venir a México, pero que fue también un proceso para poder tener el permiso para venir a México, las visas y todo eso. En general, para salir de Mozambique a Marruecos hubo una historia terrible para la visa. Para salir de Marruecos de Mozambique a Marruecos, una historia terrible para la visa. De Marruecos a España, una historia terrible para la visa. De España a México, perdón, otra historia terrible para las visas. Independiente, eso sin contar las vivencias que tuve en cada país. Pero yo decidí, yo no me hago la víctima. Al contrario, todo lo que me ha sucedido me ha hecho resiliente, ¿sabes? Me ha hecho el Rui que soy, fuerte, sí, pero sí estuvo, en algún momento sí estuvo bien cañón. Sí, me imagino, no manches. Y qué pendejo también ese director, ¿no? O sea, qué pedo, güey. ¿Crees que eso sería todavía posible hoy en día? Hoy en día yo creo que lo disfrazan, ¿sabes? Ya. Yeah. Lo disfrazan, ya no lo pueden decir tan abierto, ¿no? Ya. Yeah. Lo disfrazan, pero al final ya no está en lo que la gente te dice, está en cómo tú asimilas lo que la gente te dice, ¿no? Somos más que una etiqueta, somos seres humanos, ¿no? Estamos aquí para compartir, estamos aquí para seguir avanzando. Pues imagínate si tú te dejas definir por
por una etiqueta que alguien te pone, por la ignorancia de algo. Yo siempre digo que el racismo es una patología mental. Pues sí. Es una enfermedad mental. El que es racista necesita atención. Porque todos somos hijos de un solo creador. ¿Y por qué vamos a pensar que yo tengo más, merezco más esto que tú porque yo me veo mejor que tú desde tu perspectiva de lo que es mejor? Yo creo que no hay mejor, no hay peor. Simplemente hay convivencia, hay raza humana y estamos aquí para compartir y listo, nada más. Claro. El que no quiere aceptar es el que vive en su cárcel mental, ¿sabes? Yo he trabajado mucho mi mente y he hecho a mis hijos personas muy, muy, muy fuertes, ¿sabes? Son personas sumamente fuertes y no les escondo que algún momento en la vida pueden encontrar personas crueles, ¿no? Pueden encontrar personas crueles, pero yo siempre digo, no hay que preparar el camino para los hijos. Hay que preparar los hijos para el camino, porque no siempre vamos a estar podando, para quitando, para ir lidiando con cualquier enfermo mental que aparezca, cualquier pendejo, que aparezca y se crea superior porque, yo soy más claro que tú de piel, yo soy mejor que tú. No, somos seres humanos. Además, yo puedo aprender de ti, tú puedes aprender de mí. Podemos aprender de nuestras aparentes diferencias y de ahí construir algo positivo para que sigamos avanzando como los seres humanos que somos. O sea, no seamos retrógrados, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que no está preparada para esta conversación. Oye, Rui, ¿y aquí en México cómo te has sentido recibido ya en tus 15 años que llevas acá? Sí, 15 años ya. En general, porque claro, esas cosas, pues como tú ahora bien dijiste, ¿no? Como en esa serie de mexicana. O en el carrusel de niños. Ajá, como existe, ¿no? O conocemos todas esas escenas de las telenovelas, ¿no? Que también a veces como hablan de lo mismo que pues se discrimina a alguien por su color de piel. ¿Tú has sentido algo aquí también en México o tu experiencia ha sido diferente acá? No, mira, te voy a comentar algo. No es porque yo esté aquí en México. De hecho, México ha sido el país donde cuando llegas, algo peculiar de México es mi casa es tu casa. México no ve colores. México no ve si eres negro, si eres de donde, si vienes de África, si vienes de donde sea. México es por lo mismo yo digo que no, en la otra vida yo he sido mexicano. Yo creo que solo regresé. Ahora regresé como negro chingón, pero regresé a mi México. Porque México así me ha recibido súper bien. Me ha abierto las puertas, me ha dado trabajo, me ha dado familia y me sigue dando muchas cosas más, ¿sabes? Yo siempre digo que México es la puerta al mundo de receptividad, de accesibilidad, de amor genuino, ¿sabes? Amor transparente. O sea, te amo, te aprecio, te quiero porque eres como eres, porque eres una persona igual que yo. México es ese ejemplo de apapacho, ¿sabes? De acurrucamiento, ¿sabes? De tener, o sea, te hacen sentir en casa sí o sí, ¿no? ¿Y eso sentiste desde el primer momento? Desde que estaba en España, porque mi grupo de amigos eran mexicanos. Sí. Desde ahí empecé a ver la onda de los mexicanos. Digo, oye, estos cuates sí es porque ese pequeño grupo o los mexicanos así son y así son. Yo aquí no me siento extranjero. Es raro a veces cuando, por ejemplo, yo ya tengo mi visa para los Estados Unidos. A veces cuando viajo con pasaporte mexicano, ahí está mi visa, ¿no? Y siempre la impresión ahí, la gente es como, ¿mexicano? Claro, no están acostumbrados, ¿no? No están acostumbrados. La verdad, muy contento, muy feliz. Yo siento que regresé a mi casa ya. No sé, hay gente que a lo mejor no cree en eso, pero yo creo que yo estaba buscando a México, México me buscaba a mí. Tal vez. Y aquí estoy. Feliz y contento. Justamente yo tengo un amigo que pues, ya tiene como casi 40 años, no, 30 años más que yo, que conozco del parque donde entreno. Y siempre me dice, no, Jan, es que
tú regresaste aquí, también pensaba algo así, ¿sabes? Como una creencia que muchos tienen, como de que, no, es que tus muertos eran de, o sea, como si mis antepasados, fueran de... como espirituales hubieran sido de aquí. Claro. Eso siempre me dice, güey. Yo creo que sí, pues, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, cuando vi a México por primera vez, como sabes, fue en la telenovela Carrusel de Niños. Vi a un negrito, ¿no? Y fue una conexión tremenda para mí, yo, Rui Machalele. Sí. Fue como decir, yo desde ahí dije, no, yo voy a salir de aquí, yo voy a hacer otras cosas. Claro. Y como es la vida, ya, no sé si te había comentado, ese negrito, que se llama Pedro Valdés, que es un mexicano. Afromexicano. Ajá. Y que salió ahí con Ludvika Paleta en esa telenovela. Él fue mi inspiración cuando era chiquito. Y cuando yo llegué aquí a México hace unos meses, yo le escribí, Pedro Valdés, se llama Pedro Valdés, tú fuiste, quisiera yo conocerte, tú fuiste mi inspiración cuando yo estaba en África. Y para mi sorpresa me contestó. Y para mi sorpresa me dio una cita, nos vimos aquí en México, en la Ciudad de México. Oh, qué padre. Cuando yo lo vi, lloré, Jan. Lloré. Yo dije, wow, mi ídolo, que yo lo veía en la tele, hoy estoy aquí con él. Y yo le dije que él me había cambiado la vida. Él me había hecho ver otra perspectiva de la vida. O sea, qué chingón es la vida, Jan. Qué locura. Que lo ves desde ahí, en ese chiquito. Ahí también en Mozambique salían entonces las telenovelas mexicanas. Sí, salían, llegaban ahí con doblaje brasileño, porque en Mozambique se habla portugués. Qué locura, güey. Ese es como ahí cuando salía la Ludvika Paleta, que hacía el papel de la María Joaquina, decía, eu não gosto de você, o sea, no me gustas. Yo no te invito a mi fiesta, aunque y si te presentas, no te voy a dejar entrar. Eu no te convidei a minha festa, y si você se apresenta, yo no voy a dejar você entrar. Qué locura, güey. O sea, cambia el idioma, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Sí. Mi pobre Cirilo, sí lo sufría, el pobrecito. Y fíjate, pero fue mi inspiración, porque yo había dicho, no, o sea, yo quiero ser una representación de Cirilo, pero yo quiero ser una versión alegre, yo quiero ser una versión chingona, yo quiero ser una versión que enseña al mundo que no importa cómo te veas, puedes triunfar, ¿sabes? Claro. Sí, entonces, esa fue mi fuerza, fíjate, desde ahí empecé con ese cosquilleo, desde ahí me di cuenta que me faltaban 2 tornillos, porque yo quería salir, me decían, pinche chamaco, casi pendejo que piensa que va a salir, y cuando logré las cosas, me estaba a lograr, tuve suerte. Tuve la suerte de salir de Mozambique a Marruecos. Después suerte de salir de Marruecos a España. Suerte de salir de España a México. Suerte después de México a llegar a ser un gerente de logística importante para una empresa. Después de ser gerente de logística, llegar a ser un conferencista importante. O sea, eso no es suerte, Jan. Eso es trabajo. Trabajo como negro. Eso es trabajo. No tiene nada que ver con negro. Eso es trabajo. Pues sí. Es que, claro, ¿no? Los quejosos siempre... es que güey... ¿Sabes cuántas veces a mí me han dicho? No, y claro, obviamente no lo voy a negar que también, obviamente, tuvo cierto plus al ser simplemente de ser de Alemania, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. yo tengo un programa de comedia y la verdad, o sea, pasó así. Cuando yo llego acá a Ciudad de México, pues no tenía mucho presupuesto. Ajá. Entonces yo me voy a una zona donde pues la renta, primero éramos muchos en el depa, güey, o sea, en la casa. Y compartíamos, ¿no? Ciertas cosas, el baño compartíamos, la cocina compartíamos, ¿no? Yo tenía mi cuartito solo y me cobraba muy poca renta, ¿no? Porque no me alcanzaba ni para la Roma, ni Condesa, ni madres, güey, ¿no? Y también el tema era, yo luego me enteré al ir, como luego a regresar en taxi o en Uber, nunca querían entrar ahí, güey. No, es que ahí no vamos a entrar ahí. Porque luego había varias banditas ahí juntándose en la esquina, que eran como mis nuevos vecinos, ¿no? Entonces, en una de estas, yo salgo de la casa y esos nuevos vecinos que siempre se juntan ahí en la esquina, humo sale hacia el cielo, ¿sabes? Y dice, ¿qué traes, güerito?
Y digo, fuck, a ver si no me va a saltar, ¿no? Oye, ¿de dónde eres? No sé, ¿le digo o no le digo? ¿Sabes? Ok. Yo soy de Alemania. ¡A huevo! ¡Pinche hijo de Hitler! Me dice, ¿sabes? Y yo entendí de ahí ya, ¿sabes? O sea, eso es solo un ejemplo, pero claro, ¿no? Me da un plus, ¿no? Si yo digo, no, Alemania, la mayoría de la gente, la mayoría, no todos, pero la mayoría de la gente, como tiene una connotación positiva. Ah, no, es que los alemanes son bien trabajadores y esto y aquello. No voy a negar que sí, mucha gente, como, o sea, en alguna situación o en muchas situaciones me da un plus, pero... Güey, o sea, hay tanta pinche gente que me comenta, es que tú nomás estás ahí Porque eres güerito. Ajá, ándale, güey. Porque eres blanco. No mames, güey. O sea, ¿sabes cuántos pinches blancos huevones conozco, güey? Que no hacen ni madres, güey. ¿Sabes? Obviamente, o sea, no lo voy a negar. Pero no vas a negar sí. que tienes tus ventajas, tampoco lo puedes Pues negar. sí. No, ajá, claro, no los niego. Pero también los hay blancos o güeros, pero huevones. Pues exactamente, o que, güey, o sea, si fuera tan fácil, pues ¿por qué no todos los güeritos están haciendo lo mismo? ¿No? Ajá, sí. No sé, güey. Pero, ¿no? Y subestiman, o sea, por fuera siempre se ve, no, es bien fácil. Es, por ejemplo, en tu caso, no, es que fue suerte, ¿sabes? En mi caso, no, es que es porque es güerito, ¿sabes? Ya levántate del pinche sofá, huevón, ¿sabes? O sea, ya ponte a chamear, pendejo, ¿sabes? Pero es justamente esa gente quejosa que nunca logra ni madres en su vida, güey, que ya no muero. Luego dice, es que yo conozco la razón porque ese güey sí destacó. Es que la gente ya, el problema del ser humano es que ponemos muchas etiquetas. Es como se dice aquí en México, a cómo te ven, te juzgan, ¿no? Uh-huh. Pero yo en mi caso, cuando llegué aquí a México, una vez conocí a un señor muy curioso y no lo hice mala onda, preguntó, ¿tú eres de aquí? Yo le dije, sí, soy de Veracruz, le dije. Soy de Veracruz, le dije. Entonces me empezó a reír, bueno, se dio cuenta obviamente por mi acento que no. Yo, no, soy de África, ¿no? Soy de Mozambique. Dijo, ¿trabajas aquí o sí? Me dijo, ¿corres? Yo dije, no. ¿Cantas? No. ¿Bailas? No. ¿Luchas? No. O sea, preguntó todas aquellas funciones sí. que él cree, o aquellas actividades que él cree que van acorde a una persona de raza negra. Sí. Cuando yo le dije, no, trabajo en una empresa automotriz, me dijo, eres operador. O sea, no es que sea malo ser operador, sí, ya, sí. Pero sí. El mundo, desafortunadamente, sí. Nosotros como seres humanos, en general, en cualquier parte del mundo, aquí en China, la gente no analiza. La gente es como yo te veo, te va a poner una etiqueta porque perteneces a este grupo. Pero no, habemos negros, mexicanos, negros y chingones. Sí, claro. Sí, ¿sabes? Entonces, no tiene nada que ver en cómo tú te ves. Claro. Es quién tú eres, ¿qué es lo que tú traes adentro? No tiene nada que ver con tu pigmentación. Sí. Puedes ser negro y ser buena persona y ser un hijo de la chingada. Claro. Puedes ser güero blanco y ser una buena persona o ser un hijo de la chingada. Claro. Entonces, no está en cómo nos vemos. Sí. Pero la gente no está preparada para esta conversación. Sí. No está. Justamente de algo parecido con... Hay como teorías de sociedad. Como de eso escribí en parte mi tesis de maestría. Como una parte siempre es como reto para cualquier individuo de una sociedad. Siempre es que hay mucha complejidad. Ajá, sí. No, mucha complejidad en el mundo. Puta madre, güey. Tantas cosas que nos llegan y tanta información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducir esa complejidad, ¿no? Y muchas veces como... No es nada personal, ¿sabes? Sí. Bueno, es que este güey se ve así, seguramente hace esto o aquello. ¿Sabes? Sí, este güey es esto, seguramente que es white chicken o no sé qué, güey, ¿sabes? O como en tu caso... No, es que es negro, entonces, a ver, ¿bailas? Cantas. O sea, luchas, corres. Oye, yo también puedo ser cabrón, puedo ser chingón, ¿sabes? Sí. Puedo ser súper inteligente. Sí. Pero no se vincula con eso. Y de hecho, hasta cuando yo estaba en la industria automotriz, Jan, cuando empecé a crecer, cuando la gente me veía en la empresa, llegaba un cliente o un proveedor, pensaba que era gringo. Cuando se enteraban que era africano,
era siempre la sorpresa de que, ahora, pero ¿cómo hizo un africano para llegar a esta posición? Es que no hay muchos. Pues, sí, la verdad es que no hay muchos. Sí. La verdad no hay muchos. En todas las empresas que he estado trabajando, y siempre fue el único negrito. Pues sí. Y de África. Y de pues. África, Sí. y de África, ¿no? Claro. Entonces, cuando iba a los Estados Unidos a visitar las plantas de allá, por ejemplo, es ahí donde veía otros negritos en las plantas, pero regresaba a México, y entonces era siempre, y fue un tema también cultural muy chingón, la adaptación, Claro. porque en algún momento yo dije, pero se empezó a crecer aquí en México, y empezó a tener un equipo de trabajo conmigo para que sigamos avanzando. Oye, pero que sí me van a aceptar, no me van a aceptar. Para mi sorpresa, de verdad, Jan, he tenido equipos maravillosos de gente mexicana que hoy, que dice Rui, extrañamos cuando hacíamos equipo. Ah, qué chido, güey. Y de verdad, cuando mi mamá una vez vino aquí a México, yo la llevé a la oficina donde yo estaba. Y mamá, esta es mi oficina. Yo soy el gerente de ese departamento y ellos son mis colaboradores. Y tenemos una relación chingona, mamá. O sea, para que ella entendiera, porque en su concepto de ella, obviamente, ella no vive aquí, vino de vacaciones. Para ella era decir, no, a mi hijo el mundo lo va a aplastar. Y dice, no, mamá, mira, la estoy rompiendo, la estoy logrando. O sea, sí se puede. Entonces, eso también es lo que yo transmito a mis hijos, ¿no? Y que ven que su papá no para de luchar, no para de innovar. Eso es lo que hago con las personas. No es cómo tú te ves, no son tus circunstancias. Es cómo tú asimilas lo que te sucede a ti. Y está cabrón escuchar eso de alguien como tú, que tú saliste completamente de otro continente donde no es tan típico, pues que la gente se salga y pues va de un país al otro y saca la licenciatura, la maestría, ¿sabes? Todo en otros países, porque claro, últimamente ha sido como otra vez más de moda es el pensamiento de, no, sí, nuestras circunstancias nos definen bien, cabrón. No, las circunstancias te ponen en un lugar de reflexión. Y cuando tú estás en un lugar de reflexión, tú tienes el libre albedrío de decidir el camino que vas a tomar. Sea el camino del protagonismo o el camino del victimismo. Yo digo, muchos optan por el segundo. Claro, Incluso en mi país, güey. Pues sí, en uno de los países más privilegiados del mundo, güey. Tenemos todo. Hospitales jalan, jubilación, ¿sabes? La gente trabaja 38 horas a la semana, cobra de puta madre, se queja. Todo bien, carreteras bien. Y aún así... ¿Sí? Se quejan. Dios, ¿por qué a mí? Por favor. Como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Es que la gente está distraída. Jan, si yo me hubiera enfocado en hacerme la víctima, Jan, yo creo que no hubiera dado ni 2 pasos fuera de Mozambique. Yeah. Si hubiera querido ser víctima, ay, ¿por qué nací negro? Pues claro, nací negro y orgullosamente negro, no pasa nada. Porque si encontré algún pendejo en el camino, algún racista que me dijo que yo no valía, pero el pedo no es mío, el pedo es de él. Porque no puede tolerar mi existencia. Por lo mismo yo siempre digo, si tú me odias, mejor ignórame, no me tengas en tu radar, porque si me mantienes en tu radar, vas a sufrir porque yo voy a seguir brillando. Yo siempre digo lo mismo. Entonces, yo no tengo tiempo, Jan, para lidiar con una persona que se cree superior por alguna razón y me quiere hacer sentir inferior. No. Una cosa es que tú quieras hacer sentirme inferior. No puedo controlar esta parte. Otra cosa es que tú digas palabras para, según, herir mi sensibilidad. Pero aún así yo tengo la opción de elegir que si lo que tú me vas a estar diciendo me va a afectar, o mejor te tengo compasión. Claro. Mejor a personas así yo les tengo compasión. Digo, pobres. Pobrecito. Porque a cada vez porque me van a seguir viendo. Y van a seguir viendo personas como yo, sonrientes, triunfadoras, y no tiene nada que ver con el color de piel. Sí. Justamente como lo dijiste antes, que es un pedo muchas veces como si interior psicológico, ¿no? Porque, o sea, color de piel es solo una jugada como lo pueden hacer, ¿no? Yo creo que lo he visto también en muchos otros aspectos de la vida, de que no a todos, pero a mucha gente le mama humillar al prójimo para poder elevarse. Puede ser este color de piel.
Puede ser porque tú no tienes esto lo que yo tengo. Puede ser porque tú hablas como tú hablas y yo hablo como yo hablo. O sea, un mil de pendejadas, chaquetas mentales Así se es. ponen Un para que chingo. ellos se pueden sentir tantito mejor Así que es. tú. Porque al final es porque se sienten amenazados, traen una enfermedad mental, traen un trauma que no pueden superar y la única forma de sacar su frustración es ofendiendo a los demás. No voy a decir aquí nombres, pero es como este caso que acaba de suceder aquí en México. A la lady. La lady, La lady R. así, que insultó a un policía mexicano Sí. diciéndole, pinche negro culero, odio a los negros como tú, aparte de negro culero. O sea, por Dios santo. Sí. Y Oh, no, to- el y- internet no perdona. No, güey. y con todo respeto, o sea, yo alzo la voz, Jan, porque es una persona sumamente humanista. A mí me da igual cómo te veas. Y al mundo debería dar igual cómo una persona se ve. Sí. Una persona que insulta al otro ser humano porque se ve diferente. Yeah. Pues qué falta de amor propio si tiene esa persona a sí mismo y qué tan inferior se siente que según agarra lo que esta persona cree que es superior para humillar a los demás. Claro. No, y luego salieron un chingo de clips más de esa morra, ¿no? De que, no sé, ¿por qué no me abriste la puerta, che? ¿Sabes? O de güey, o sea, ¿quién eres tú, güey? ¿Sabes? Sí. Eso es lo más triste, pero bueno, Pero eso sí está muy, yo siento, está muy presente en la sociedad mexicana y latina, como ese clasismo más bien, pues, ¿sabes? O sea, güey, está súper naco, güey. Ajá. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? O sea, no dirigiéndose hacia... Bueno, incluso también a veces como yo hablo como que tranza, carnalito, ¿no? Como que ya luego varío. Luego me dijo una vez un güey, o sea, güey, ¿por qué hablas así, güey? ¿Sabes? Porque me gusta, güey, porque no sé, porque me faltan unos tornillos, no sé, güey, no puedo hablar así. ¿O qué ¿Te sientes bien así? ¿Te sientes cómodo? O sea, como dice la rola de Joan Sebastián, soy como quiero ser. Entonces ya. Sí. Como que agarran cualquier cosita para elevarse ellos, ¿no? Y patear hacia abajo, güey. Así es. O hasta ellos piensan que es hacia abajo, güey, pero no se dan cuenta de que se patean a ellos mismos. Se patean ellos mismos. Y a mí lo que me da tristeza es ver a personas que a veces sí se dejan humillar, ¿sabes? Que sí no saben cómo defenderse. Sí. A mí, yo te voy a decir ya, hay varias personas que me han marcado. Por ejemplo, en México lo que existe no es racismo, es clasismo Ajá. entre los mismos mexicanos. Y hay a veces papás que me marcan, ¿no? Es que mi hijo se siente así, Rui, ¿me puedes apoyar con esto? Habla con él para que él vea que sí se puede superar, puede llegar a este nivel, porque le han dicho, porque no cumple con ciertos requisitos, no puede avanzar. Y es cuando me doy cuenta agradezco a Dios la labor que hago hoy por la humanidad, porque hay mucha gente deprimida ya. Hay mucha gente quitándose la vida por no saber controlar las emociones, porque dan poder a un descerebrado que les dice algo y a la gente se lo cree. Se lo cree, ¿no? Sí. Como lo acepta, como es un veneno y lo acepta. Así es. Y justamente que en tu nueva vida de conferencistas hablas de esos temas. Sí, hago de esos temas, Jan, y cuando termino las conferencias, Jan, lloran hombres, lloran mujeres, se acercan a mí, niños, o sea, adolescentes, me agradecen que les he cambiado la vida, no porque yo sea el más chingón del mundo, no lo soy, Jan, pero yo conecto desde la realidad, ¿sabes? Yo hago ver que no pasa nada, no pasa nada. Te puede doler un rato, pero el dolor tiene que ser una excepción, no la regla. El que tú te detengas, digas, híjole, me tropecé, el tropiezo es una excepción, no es una regla. Lo normal es que seas feliz. Lo normal es que triunfes. Lo normal es que no te dejes pisotear. Lo normal es que estés bien. Lo normal es que no tengas tiempo para deprimirte. Hay mucho que trabajar en cuestiones mentales, ¿sabes? Sí. En cuestiones emocionales. Yo a mí, desde que salí, hay una que otra persona de la farándula, conocidos, que me han querido
tener a su lado para mantenerme en un contenido comercial, pero que no aporta valor humanista. Yo dije, no, yo no me vendo. Yo prefiero ir por mi camino, paso a paso, poquito a poquito. Voy teniendo más seguidores, poquito a poquito voy creciendo mi imagen, pero no me voy a vender por dinero y usando mi talento para ser falso con las personas. No, Claro, Jan. para dar un mensaje que Para dar un mensaje que no va es. conmigo, porque Sí. quiero ganar más pesos, no. Yeah. Yo soy muy errático, contundente y tajante con eso. El que quiera estar conmigo va a estar, el que no quiera, mira. Síguele, papá. Ahora también cuando, justamente antes del en vivo hicimos pero antes del podcast hicimos un en vivo, pues sí, ¿no? Porque mucha banda incluso se acordó de ti, Sí. ¿no? Porque ya habíamos grabado y nos hicieron varias preguntas. Una de las preguntas fue, y ahí dijiste en el en vivo una muy bonita anécdota, igual la puedes ahora repetir, cuando tú llevaste a tu hija por primera vez a tu país de origen, ¿cómo reaccionó? Así es. De hecho, antes de contestarte, ahí hay un contexto. Si yo pudiera ser papá, si me pudieran pagar por ser papá, yo sería papá 24 horas. Entonces llevaba a mi hija al kinder cuando había una actividad con los papás. Entonces una vez ella me volteó a ver así, se me quedó viendo fijamente. Yo, ¿qué pasó, hija? Oye, papá, hoy me doy cuenta que tú eres diferente, ¿no? Yo, ¿cómo que diferente? Es que tú eres más morenito que otros papás. ¿Y por qué? Yo ya le había explicado que yo había en Mozambique, pero estaba muy chiquita para entender. Entonces una vez vamos de vacaciones a Mozambique, mi esposa, mi hija y yo. Y cuando bajó del avión, ahí en el aeropuerto, dijo, wow, papá, aquí todos son como tú, papá, todos son como tú. Y ahí su mamá era la diferente, ¿no? Claro. Entonces ella así, wow, aquí todos son como tú, ¿no? Y yo le dije, sí, hija, y vas a ver, a tu abuela es como yo, tu abuelo es como yo, tus primos, tus tíos, todos son como yo. No, y ahí ella comienza una mezcla, ¿no? De tener un color así, como café con leche. Ajá. Y ahí ella era clarita, ¿no? Claro. Era clarita, un pelo diferente. Y los niños, wow, así, sus primos. Y fue muy bonito, ¿sabes? Fue muy bonito ver cómo dos culturas se unen para seguir enseñando al mundo que no son las fronteras que importan. Lo que debe de interesarnos es la conexión entre los seres humanos que somos. Porque unidos hacemos diversidad, unidos hacemos que el mundo sea mejor. ¿Cómo, por ejemplo, podrías ser más específico sobre la convivencia en tu familia, por ejemplo, cuando, no sé, hay como momentos que tú acuerdas cuando dices, eso estuvo muy chingón, porque, no sé, nosotros trajimos algo muy mexicano y como tus primos, tu mamá o tus hermanos reaccionaron por primera vez hacia esto? Fíjate, cuando llegamos a la casa de mi mamá, la sangre llamó, mi hija vio a mi mamá y luego corrió y dijo, abuela, 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 abuela. Fue un momento muy bonito. Algo chistoso que pasó es que yo dije a mi esposa, vamos al antro, ¿no? Ahí en Mozambique, vamos a divertirnos. Mamá, ten tu nietecita, ¿no? Disfrútala de vacaciones. Y cuando regresamos, mi mamá estaba desesperada. Rui, no entiendo qué quiere tu hija. Me dice una palabra que no entiendo. ¿Qué palabra te dice? Dice mi mamá, dice queriquitura. No entiendo qué quiere decir. Yo, a ver, hija, ¿qué quieres? Y me dice mi hija, mira, papi, es que yo digo a mi abuelita, pero no me entiende. Yo pedí que me pusiera una caricatura y no me entiende qué es caricatura. Entonces, mi mamá sudando de la preocupación, queriendo consentir a su nieta. Ajá. Y no podía. Yo volteé a ver a mi mamá. Ah, mamá, es que caricatura en portugués es diseños animados. Ajá. Las personas piensan a veces que es muy parecido porque es español, pero a veces nada que ver. Hay muchos falsos amigos, ¿no? Hay muchos falsos amigos. Entonces dije, diseños animados. Entonces mi mamá, ok, mi hijita, pobrecita, no te pude consentir. Esa fue de las cosas más curiosas que vivimos allá. Y la gente allá en Mozambique, pues estábamos en la calle, era como, y por curiosidad, ¿no? Veían,
Rui, de Mozambique, veía a mi esposa mexicana, y después veían a mi hija, siempre era esa curiosidad. Me acuerdo, de hecho, una vez estábamos en la calle, porque la gente admira lo que ve diferente, ¿no? En Mozambique hay un cierto tipo de... Los hijos de los portugueses, pues Mozambique fue colonizado por Portugal, con los negros, ahí llaman mulatos. No voy a generalizar, pero hay mulatos que sí se sienten más chingones que los negros, ¿sabes? Así se sienten. Ha habido temas de racismo de mulatos hacia negros. Entonces, me acuerdo una vez estaba en la calle con mi mamá y mi esposa y mi hija. Mi mamá estaba a unos 10 pasos adelante con la niña, con mi hija, a mulata en este caso, mixta, como queramos decir. Entonces, había una señora que estaba detrás de mi mamá, que era mulata, y la veía, o sea, como casi que diciendo, esta negra ¿por qué está con una niña mulata? O sea, ¿qué está pasando? Que la robó. Se la robó, así literal. Entonces la niña se cae, estaba caminando, se cae como todos los niños a veces un poco torpes, y empieza a llorar. Y mi mamá, ay, mi hija, no te preocupes, le alza. Y la otra señora así detrás ya me molestó su mirada, ¿sabes? Eso nunca se lo he dicho a mi mamá, pero yo me di cuenta. Yo me acerqué, de repente, hola, mi amor, ¿cómo estás? Hablando a mi hija, ¿no? Papi, me caí, no sé qué. Ya pues llega mi esposa, ¿no? Y la otra señora nos ve así, ella se quita. Yo digo, pero el ser humano es raro, ¿sabes? El ser humano. Entonces fue una de las cosas, de los choques culturales, ahora sí también que se ha vivido allá. Porque también hay algo que sí pasa mucho en África, en general en África, no solo en Mozambique, porque África tiene como 50 y tantos países, es que a veces hay mucha gente que quiere salir de allá, así como yo quise salir. Entonces hay gente que a veces va, por ejemplo, un güero, una persona de otro país, entonces se le pegan porque quieren casarse con ese güero, con esa güera. Eso es el amor de mi visa. Ajá, amo mi visa, amo mi green card. Amo mi green card para salir. Entonces, yo decía a mi esposa, seguramente cuando nos ven aquí en la calle van a decir, este ya se le pegó aquí a una blanquita para salir. Pero no, yo te conocí en España, yo ya tenía mi camino, ¿eh? Claro. Yo no fue por la green card, por la residencia. Yo fue porque te conocí, te amé, y se Rui, deja esas pendejos, pero bromeando, ¿no? Claro. Pero bromeamos de ella yo, ¿no? Yo decía, sí, pero seguramente, pero en Mozambique las miradas eran como de, ese seguramente quiere salir de aquí. Ya se consiguió una blanquita para salir de aquí. Y vámonos. Sí. Sí, son cosas chistosas que pasan. Entonces fue lo curioso que vimos allá, ¿sabes? En el otro podcast me acuerdo que me habías mencionado de que también el pasaporte de Mozambique está cabrón para entrar a otros países. Sí, ¿no? Hombre, pasaporte de Mozambique. Es más poderoso el mexicano. Wow, 1000 veces más poderoso el mexicano. Porque entras... Y no es que haga menos el pasaporte de Mozambique, no. Es que todos los pasaportes, el peso que tiene un pasaporte es acorde al poder económico y la influencia en el mundo que tiene el país. Sí. No, en mi pasaporte de Mozambique, híjole, tienes que... Antes no pides visa para estar en el mismo Mozambique con el pasaporte, ¿sabes? Pero el pasaporte mexicano es una maravilla. La gente a veces está desesperada, que no tengo, que quiero un pasaporte de allá, del otro país que es más chingón. El pasaporte mexicano es uno de los más amigables del mundo. Y aparte, México, y te digo por experiencia propia, es el mexicano en donde vaya en el mundo. La gente escucha a México, la gente ama a México, te lo juro. Yo he estado en varios países y cuando se escucha México, tú no sabes ya, cuando estoy fuera de México, cuando tengo la oportunidad de presumir mi pasaporte mexicano, ya no, lo hago con mucho orgullo. Y no es porque no me guste el mozambiqueño. No. De hecho, yo siempre digo, soy mozambiqueño, pero con corazón mexicano. Siempre tengo a mis dos naciones. Pero a mí me encanta presumir mi pasaporte mexicano porque me ha costado un montón. Mi tiempo de estar aquí, de respetar las leyes, de cumplir con todos los requisitos. Entonces, cada vez que voy a viajar y de hecho... ¡Pam! Aquí está. Así es. Y de hecho, Jan, algo curioso que pasa siempre cuando voy regresando de los viajes, cuando voy al extranjero de vacaciones o a dar una conferencia, cuando llego al aeropuerto de México,
o de Querétaro, lo que sea, en donde aterrice, siempre hay una fila, ¿ves? Para extranjeros, una fila para mexicanos. Así, no habrá tantos como tú en la fila. Entonces, yo siempre voy en la fila de los mexicanos. Y hay siempre a la persona de migración que a veces está así como que diciendo, hey, tú, para allá. O sea, te ven y asumen Sí. que no eres mexicano. Claro. Y asumen que no tienes pasaporte. Yo digo, Bueno. yo me sigo en mi fila de mexicano, no sé qué. Y llega la hora, a la mera hora, enseño un pasaporte. Ah, ¿es mexicano? Yo, sí. Ah, perdón, pensé que no era mexicano. Es que, mira, a mí no son etiquetas, ¿no? Claro. Y no pasa nada. La gente a veces, yo estoy en la calle, la gente me habla en inglés, ¿no? Porque no pueda contestar. Sí, porque claro, la connotación, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, te juro, si tú vas por la Roma, Condesa, ¿no? De los barrios fresas, la mayor connotación que va a tener la gente va a decir, no, eso es otro gringo más, pues. O sea, es un gringo, ajá. Sí. Y a veces lo chistoso es que yo digo, llego en un restaurante, me siento para pedir. Llegan, yo, buenas tardes, no sé. Y me dicen, how can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero yo ya dije buenas tardes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues yo les sigo, ok. Me gustaría esto. Y la gente, y a veces sigue el mesero, pero no hace por mala onda. Sí. Lo hace quizás porque quiere también practicar su inglés, ¿no? Sí. Y me dice, ok, we have steak. Empieza a hablar en inglés. ¿Sabes qué hago, Jan? Yo le sigo en inglés. Yo digo, bueno, Sí. si quiere tener el gusto de hablar inglés conmigo, ¿por qué no le voy a dar ese gusto? Claro. No, yo sí se los niego, ¿eh? O sea, yo no hablo aquí inglés ni madres, güey. No. Porque sí, o sea, claro, ¿no? Por una parte, tengo un amigo, que a veces quiere hablarme en inglés, güey. Y no me gusta, ¿sabes? Ahora también por todo el pedo que hay, ¿sabes? Que sí nos están mirando medio raros, ¿no? A los que evidentemente no somos de aquí por la gentrificación, bla, bla, bla. Ok. Entonces, güey, no voy a empezar a hablar inglés en la calle, güey, porque pues sí, no está chido. Me dicen, No pinche estamos aquí gringo. en México, güey. Pues sí, también, güey, también. Pinche gringo fuera, güey. O sea, Te deporto, cabrón. no, hace poco me pasó, güey, que visité a un carnal en el norte, en la Ciudad de México, en Cuautepec, güey. Entonces yo voy hasta Metro La Raza, Ajá. y que está bastante en el norte, y ahí pues hago transbordo, güey. Entonces estoy en La Raza, güey, y veo que hay tianguis. Bueno, voy a ver qué puedo chacharear, ¿no? Camino por el tianguis, pues no encuentro nada, me pongo ahí, espero a que me agarre, de ahí son como, no sé, 15 minutos, ¿no? De ahí agarro como taxi. Y en eso llega un güey con su morra, los dos ya andan bien happy con su michelada, ¿no? Y dice a su morra, mira, está aquí, gringo. Y yo me lo quedo viendo, güey, así de, güey, gringos ni madres, güey, soy de Chihuahua, ¿sabes? Y yo, perdón, güey, es que pensaba que eras gringo. Y ya en buena onda, pues, ¿sabes? Pero se rió un montón, güey, que siempre digo, últimamente siempre digo, no, yo soy del norte, yo soy de Chihuahua. Yo digo eso, yo soy de Veracruz. Digo. Ándale. Pues sí, la neta, güey. O sea, hay comunidades afromexicanas ya desde Sí. siglos, güey, en Oaxaca, Veracruz, Sí. Guerrero. Así es. De hecho, mucha gente cuando me ve así con el sombrero, pues yo cuando llegué aquí a México vivía en Hidalgo, Yeah. ahí en el rancho, y mi suegro fue lo que vi, lo que me enseñó. Siempre me ha vestido, la primera ropa si compré aquí en México ha sido ropa de vaquero, sombrero, y siempre me ha gustado esto. Cuando tuve que ir a Querétaro a trabajar, yo hasta quería ir a las entrevistas así, pensé que era, porque es todo lo que yo había visto en ese momento, no había salido de Sí. Hidalgo. No, Rui, aquí en el pueblo está bien, ¿no? Pero si vas a pedir trabajo, si vas a pedir trabajo, pues tienes que vestir de cierta forma diferente, ok, acepto, son las reglas. Pero siempre cuando tenía la oportunidad, cuando salía de trabajar y tenía la oportunidad de cambiarme la ropa, yo me ponía mis botas de vaquero, sombrero. Sí, a huevo, mira. Como me dice la rola de Joan Sebastián, le digo, soy como quiero ser. Ay, amigo de todos, algo así. Esa rola, entonces yo digo, bueno, así me siento bien. Y la gente a veces me ve y piensa que es un gringo que vino de vacaciones y nada más como turista se compró algo para verse nice. No. Claro. Así yo solo no doy conferencias así porque hay a veces ciertos protocolos, ¿no? Claro.
Pero yo encantado de ser así, yo me siento bien. Y aparte que me ven negro, pues, de alto, 1,94 m y... 1,94 mides. Sí. A la verga, sí, eres bien pinche alto, Cada vez que te veo me acuerdo otra vez qué pinche alto eres. ¿No? Que ahorita te dije, no mames, tú recreciste o qué pedo, güey. Sí, bro, pero yo me siento bien, ¿sabes, bro? Me siento bien y la gente en la calle me pide fotos y a veces la gente en la calle es como, así como... A veces la gente quiere una foto, pero les da pena, ¿sabes? Ajá. Así están como que robando la foto. A veces yo estoy aquí, se acerca alguien, como por aquí, discretamente, y pide a la otra persona, ay, toma una foto. Yo digo, oye, yo te regalo una foto, no pasa nada. ¿Quieres una foto? Ah, sí, gracias. Entonces, y hago un día feliz, el día de alguien, ¿sabes? Le hago el día a alguien por una foto y ven, ¿de dónde eres? Y todo esto. Y cuando son así jóvenes, me gusta aprovechar la oportunidad para darles... Veracruz. Así es. Siempre digo Veracruz, pues siempre digo que no, y se ríen. Y después... Cuando son jóvenes, yo aprovecho a veces a darles un consejo, ¿sabes? Aunque sea un consejo express, te digo, oye, échale ganas, no pasa nada. Eso... Entonces, y los papás, y ha habido parejas que de repente la mamá llora, el papá llora, porque no esperan, porque a veces ya tú puedes percibir la mirada de una persona, ¿sabes? Uh-huh. A veces puedes percibir la tristeza de una persona. Entonces, yo cuando percibo esto, ya cuando tengo la oportunidad, obviamente, yo doy un consejo de... digo algo inspiracional y le hago un resumen de, mira, yo vengo de África, estoy haciendo lo que yo estoy haciendo, que no lo hagas tú. Entonces no pasa nada si dicen que no. Porque muchos de nosotros, la gran mayoría, siempre hemos tenido alguien en nuestra vida que ha dicho que nosotros no podíamos. Sí. Entonces a veces ves como los papás, ¿no? Yo sé que aquí, por lo menos hablando en Latinoamérica, hay mucho resentimiento. Resentimiento de, los pinches españoles llegaron y toda la chingada, bla, 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 ¿no? Y bueno, también hablando un poco sobre la historia de mi propio país, cuando los nazis en Alemania llegaron al poder, lo que aprovecharon al 100 era el resentimiento de los alemanes. Los alemanes después perdimos la Primera Guerra Mundial y muy resentidos, en el sentido de... Ay, pinches franceses, nos la metieron, hijos de su puta madre, nos quitaron territorio, nos demilitarizaron, nos metieron obligaciones económicas, se los vamos a pagar. Y de ahí nació justamente estoy ahora haciendo una serie de en vivos sobre el movimiento nazi, cómo nació, ¿sabes? Porque... era muy chiquito y dentro de 10, 15 años ¡fum!, explotó de ser un movimiento muy insignificativo. Y a lo que voy es como lo que veo como las paralelas en general, bueno, dicen como la historia nunca se repite, pero se rima. Así. Como el resentimiento en sí es como un veneno, ¿sabes? Sí. Sobre todo, o sea, la sed de venganza, por ejemplo. Lo de también de, es que te la aplicaron, tú perdiste esto, aquello, tú fuiste víctima de, incluso que puede ser en algún momento, que fue así, pero siento como el hecho de repetirlo y decirlo, pues en muchos casos es contraproductivo, porque pues como vimos en el caso de mi país, surgió algo horrible después, ¿no? Y también como tú lo dices ahorita, como lo describes, como mucha gente a base de esto se traga como frustraciones. Esto. Sí, frustraciones y lo lleva consigo, ni sé si es una palabra en español, ¿sí? Con sí mismo toda la vida, pues, ¿no? No, sí, de hecho, se lleva mucho resentimiento. Yo siempre digo, hay dos cosas, Jan. Lo que sí, yo estoy de acuerdo con el mexicano. El mexicano es buena onda con todo el mundo que llega aquí. Uh-huh. Pero no todo el mundo es buena onda con el mexicano cuando va afuera. Sí, obvio. Entonces, no voy a generalizar, decir, ese país es racista, este no lo es. Pero a mí sí, a veces me cala que viene gente de toda parte del mundo y al mexicano, el mexicano sí le trata bien a todo el mundo, sí. Pero cuando el mexicano va, no son recíprocos. Claro. O peor, estando aquí, por tener un estatus económico según más privilegiado, uh-huh, se quieran pasar de lanza con un mexicano. Uh-huh. Eso a mí sí me duele. Eso a mí sí me molesta. Eso yo sí me voy a levantar la mano. Uh-huh.
Porque a un país que te da de comer, tú no escupes en el plato, ni mucho menos tratas mal a su gente. Claro. Pero por otro lado está la parte de que sí, no hay que tampoco vivir con remordimiento, ¿no? Es triste, pasó lo que haya sucedido, es como ahorita Mozambique fue colonizado por los portugueses, ¿no? Que yo digo, sí, han hecho destrozos, ¿no? Pasó, es parte de la historia, es parte de la guerra que hicieron mis ancestros, mis antepasados, para que hoy yo pudiera estar aquí delante de ti, y yo como Rui Machalele, tú como Jan, desde tu historia también, nuestra obligación es seguir haciendo de este mundo mejor. Todos nosotros, independientemente de la historia de colonización o de vida que hayamos tenido, tenemos la obligación de hacer este mundo mejor. Estamos en constante evolución siempre, pero para eso debemos dejar el victimismo. Claro. Ciertamente. Sí, pero está bien cabrón porque el victimismo, siento yo, es mi opinión, igual estoy equivocado, pero es muy eficaz para evocar emociones. Si tú quieres, o sea, como tú eres un líder positivo, ¿sabes? Tú intentas buscar otro mensaje más allá de superación, de buscar pues otros valores, pero si es, para mí sería muy fácil, o para cualquier persona que quiere tener, no sé, tracción en redes sociales, por ejemplo, sería muy fácil simplemente conocer esa herida que muchos traen dentro y dicen, no, mira, estos malditos hijos de su pinche madre se la aplicaron, ahora hay que pagárselo de vuelta, pero 3 veces. De esas personas que se quieren hacer víctimas. Porque una cosa es que tú reconozcas la historia que viviste, no tienes por qué esconder. Es como, por ejemplo, hay personas que, ya sabes, hay siempre unos haters que aparecen a uno que otro que ha dicho, porque es negro se hace la víctima. O sea, o porque tienes un carro nuevo, subiste a las redes, porque es negro es presumido. No es eso. O sea, antes soy un ser humano. Tú eres un ser humano, entonces no es el hecho de que tú seas de una forma que te van a catalogar que eres presumido, no. Si yo cuento mi historia no es para hacerme la víctima, cuento mi historia porque mi historia me transformó y hoy soy la persona hoy resiliente y triunfadora que soy. Te cuento para inspirarte, para que te haga ver que tú también lo puedes lograr. No cuento y me quedo en el victimismo de que, pinche mundo racista, ¿por qué me fue racista conmigo? ¿Por qué me dijo esta persona? Ay, no, Dios, ¿por qué? No. Entonces, hay dos formas. Hay las personas que permanecen en el victimismo desde sus malas experiencias que han vivido, pero hay personas que se apalancan de su sufrimiento, de lo que pasaron, para seguir inspirando. Yo prefiero hacer parte de ese segundo grupo. Sí. Que toma la historia como un trampolín para hacer de este mundo un lugar mejor. Pero justamente como dices, o sea, hay muchos que optan por el otro camino. Sí. No, pues el otro camino es el más fácil, Jan. Sí. El camino del victimismo, me hicieron, me dijeron, me tumbaron. Que y yo por no eso tengo, estos son los malos y esos son los buenos y ya está. Ayúdame porque todos son malos conmigo. No, por favor, salgamos de ahí. Salgamos de esta cárcel mental. Sí. Puede ser complicado, sí, pero toma las riendas. Como decía Nelson Mandela cuando leía el poema Invictus, cuando estaba en la cárcel. Soy el capitán de el dueño de mi destino y el capitán de mi alma, algo así. Pues hagámonos conscientes que vas a encontrar personas que te van a querer bajonear, sí, pero es tu responsabilidad decidir si vas a permitir que te dejen bajonear. No, a mí, que un racista de frente me quiera confrontar, a ver quién se lleva la peor. ¡Cámara! ¿A poco tantos pinches huevos? No, queda en ridículo, queda en ridículo. Y con palabras. Sí, claro. Nunca no soy partidario de violencia física. Y con palabras. Encontré a una persona que había viajado a Estados Unidos. Encontré a una persona, no sé qué tenía ese día, con su acto de racismo. ¿Sabes qué dije yo? ¿Qué tanto daño te hicieron a ti para que lo único que tengas sea odio hacia las personas? ¿Y cómo reaccionó? Lo quebré. ¿Eh? Lo quebré, sí. Emocionalmente lo quebré. Sí.
no supo qué decir. Al final terminó yéndose. Sí, muchas veces es eso, ¿no? La violencia, mi estimado, la violencia verbal se gana con la inteligencia emocional. Ah, sí, pero muchos no se quedan como en el momento, no sé, como cuando algo te pasa y alguien te quiere echar la bronca, ¿no? Por cualquier razón. Como muchos no tienen, digamos, esa inteligencia emocional, digamos, para mantenerse fríos, tranquilos en el momento y boom, ¿no? De quebrarlo, como dices tú, con palabras. Sí, la gente luego se prende, luego la agresión. A veces se entiende que la gente está harta también. Sí, nomás buscan con alguien que quitárselo, ¿no? Así es, pero tenemos que buscar una forma más sutil, más inteligente. Rui, para toda la gente que nos está hoy mirando, ¿qué mensaje les tendrías? Yo lo que quisiera compartir a las personas, yo creo que estamos aquí en este mundo para hacer de este lugar mejor. Quisiera recomendar a las personas que nos querramos más, que no dejemos que nadie decida sobre nuestra felicidad, que nosotros somos mucho más fuertes de lo que pensamos, lo que pasa, de lo que creemos. Lo que pasa es que muchas de las veces no sabemos qué tan fuertes somos hasta que ser fuerte es la única opción. Que tomemos las riendas de nuestras vidas, ¿no? Y no importa tu estatus social, no importa de dónde vengas, no importa de cómo te veas, y mucho menos importa lo que la gente dice de ti. Tú eres el producto de lo que tú piensas de ti mismo. Quiero decir a las personas que se amen. El amor propio es importante. No vas a poder cambiar tu entorno si no te amas. Si no, tu amor va a ser deficiente hacia la sociedad. Ámate primero, quérete primero y acéptate, sé feliz, porque los sueños están hechos para hacerse realidad. Con eso quería decir a la gente que nos está escuchando. Chingón. Y si alguien como te quiere contratar para una conferencia, por ejemplo, tú también vas a empresas, si mañana alguien dice, no, sí está chingón, yo quisiera que hablara a mi, no sé, equipo de ventas o a los estudiantes de no sé qué, ¿también haces ese tipo de trabajos? Sí, de hecho, hago ese tipo de jale de trabajo. Doy a las empresas porque trabajé mucho tiempo en la industria automotriz, crecí mucho allá, puestos de gerencia, entonces doy conferencias a staff, a los empresarios, conferencias de liderazgo humanitario, partiendo del principio que primero somos personas, después tenemos un puesto y no al revés, porque yo creo que desde ahí, de hecho, los resultados se dan mucho más fácilmente en las empresas cuando sabemos que estamos tratando con personas, no con un número de nómina. Uh-huh. Y también doy conferencias a jóvenes en universidades y también doy conferencias inspiracionales al público en general. Entonces, si alguien ahí... Y también algo curioso también es que por primera vez hace 2 semanas una familia me contrató, me pagó el vuelo, me pagó hospedaje, me dijo, necesito que vengas a mi casa, que te sientes con mis sobrinos que están todos descarriados, perdidos, ovejas que no saben por dónde hacerse, necesito que les des una cátedra para que ellos entiendan lo que es la vida. Fue de las experiencias más maravillosas. Ahí me ves, es un formato que nunca lo había probado, pero lo disfruté tanto y lo bonito es ver cómo tu existencia, la mía y la tuya que me está escuchando también puede cambiar vidas, ¿no? Entonces, si alguien quiere ahí algún tipo de conferencias, también tengo mis cursos, también tengo mi comunidad de desarrollo personal que una vez a la semana me conecto con las personas y doy contenido y bueno, sigo creando cosas, sigo haciendo mi vida útil y que mi existir sirva de algo para los demás. Chingón. Rui Machalele. Así es. A huevo, mexicano, negro y chingón, bro. A huevo. En todas las redes, Rui Machalele. Así es, Rui Machalele en todas las redes, así aparezco. Pues tú ya sabes, aquí siempre tienes tu lugar, carnal, en ese podcast. También siempre para mí es muy, muy chido hablar contigo, porque siempre tienes pues nuevas cosas, ¿no? Y también es bien interesante tu historia. Ok, muchas gracias, mi estimado Jan. Pues ahí nos estamos viendo. Gracias por la invitación. Lo disfruté mucho como siempre.
Y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan. Eso. Ve aquí la historia de Rose, otra africana con corazón mexicano. Llegó de chiquita a México, sin embargo pasó por muchísimos choques culturales y además la alburearon sin que se diera cuenta durante más de un año en la escuela, porque le dieron un apodo muy chistoso. Ve su historia acá.